Hola, hoy tenemos un momento súper especial porque hoy vamos a hablar respecto a cuándo podemos usar genética y cuándo epigenética. Realmente esta es la decisión compleja pero simple de por qué sí, por qué no usar una o por qué usar ambas o por qué usar la otra. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a empezar a ver qué interesante es el concepto, la conceptualización de nuestro sistema. Vean, la pregunta que cualquiera de nosotros debía de hacerse es, ¿usamos genética o epigenética? Y esta decisión se va a basar en si hay una célula deficiente, si hay una célula enferma o si hay una célula dañada por radicales libres. Cuando terminemos esta plática vamos a poder definir si es en una célula deficiente, en una célula enferma o una célula dañada por radicales libres el uso de uno u otro de los dos elementos que estamos ahorita analizando. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá hay una pregunta muy importante, básica. ¿Por qué es importante la genética para mí y mi familia? Esto es medular. Sin esto, nosotros no podemos hacer uso de ningún elemento, sea epigenético o genético, sea antioxidante o cualquiera de los otros 6 elementos que la célula necesita. Primero, porque cada uno de nosotros tiene una huella génica única. Después, porque algunas enfermedades familiares pueden evitarse. Estoy hablando específicamente de genética. Pongamos atención a esta parte. No estoy hablando de epigenética, es puramente genética. Siguiente razón, porque juntos, mi familia y yo, sabiendo el historial familiar, podemos cuidarnos. Porque cada uno tiene genes únicos, aparte de la huella génica única. Porque siendo genes únicos, cada uno de la familia tiene genes con diferentes instrucciones para diferente condición. La siguiente condición por la cual utilizar genética o por la cual la genética es importante en mi familia, porque traemos dos copias génicas, la de papá y la de mamá, que se juntaron y ahora hacen un todo con nosotros. Esta es la mucho más importante por la cual utilizar genética. Porque los genes dirigirán a mi célula por toda la vida, por siempre, hasta que me muera. Y la razón por la cual debo usar epigenética es porque al conocer acerca de mi genética, puedo evitar enfermedades y la tan temida expresión génica provocada por la epigenética. ¿Cómo les parece? Hay tantas más condiciones por las cuales usar genética que epigenética que todo cae por su propio peso. Y es que finalmente, todo lo que nosotros hacemos, vámonos a la siguiente diapositiva, por favor, todo lo que nosotros hacemos, es cierto, va a impactar en algún momento lo que vaya a aparecer de debajo de nuestra célula, pero ahorita van a entender por qué realmente la genética es sumamente importante, 8 veces más que la epigenética. Vamos a la siguiente. Vean. La célula está organizada en tejidos, órganos, aparatos o sistemas. Y los sistemas o aparatos de los cuales está compuesta la célula o están compuestos por la célula son el locomotor, que es el primero, que es todo lo muscular y todo lo osteoarticular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema excretor, el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema reproductor. Vean, tenemos 8 sistemas, además de los tejidos, órganos, donde nosotros tenemos células. Vámonos a la siguiente diapositiva. Pongamos mucha atención en esto, por favor, porque esto es lo que nos hace seres humanos. ¿Por qué usar genética? ¿Por qué la genética?
Porque somos un compendio de células que contienen un núcleo celular con 23 pares de cromosomas que contiene toda la información genética de cómo se comportará la célula. Recuérdenlo, tenemos 8 razones importantísimas por las cuales nosotros como familia, en nuestra familia, debemos fijarnos en la genética y una razón para usar la epigenética. También dentro de nuestra célula hay de 800 a 2000 mitocondrias, dependiendo de la persona, dependiendo qué nivel de deporte haga, que son la fuente de energía y la matriz celular, ¿eh? Sin las mitocondrias no se puede dividir la célula, aunque dentro del núcleo traiga la información de partición, pero si el mitocondrias o la mitocondrias, depende de qué país lo estemos viendo, no tiene la energía suficiente y no tiene la capacidad telomérica para poder dar una siguiente generación celular, se va a suicidar, se va a morir. Y allá adentro hay 23.800 códigos genéticos. Y hay otros componentes como el citoplasma, el citoesqueleto, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, el núcleo, la membrana celular y los ribosomas que dependen específicamente de la condición genética que nosotros traigamos dentro de la célula. Son demasiados. Vámonos a la siguiente diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, ya hasta aquí todo cae por su propio. Estamos hechos fundamentalmente de procesos genéticos. Somos genética en general. La genética comanda todo nuestro organismo. Somos lo que nuestra genética es. Ahora pongámonos a pensar desde la genética lo que sucede dentro de la célula. Todo esto debemos tener mucho cuidado porque es lo que no nos han dicho. Se nos ha vendido la idea que la epigenética va sobre la genética. Sí, pero sin la genética, mis amigos, si no tenemos control de la genética, no sirve de nada cualquier cosa que hagamos. Por ejemplo, el citosol, que es el líquido que rodea el núcleo, acá está el citoplasma y está compuesto de proteínas, vitaminas, minerales que contienen todo el sistema reticular de la célula, de tal manera que si se llega a perder ese líquido, se vuelve una célula seca y se vuelve una célula cancerosa. Nadie quiere tener células secas. Entonces, desde la genética, desde la nutrimentación, debemos cuidar esta parte. Siguiente, segunda condición. Hay un montón de red de fibras largas que forman el marco estructural de la célula, la cual es el citoesqueleto. Sin esa construcción es como un edificio sin hierro. Pónganle al edificio solo concreto y se van a dar cuenta qué va a pasar. Sin hierro, el edificio no contiene la elasticidad en un sismo y a la primera de cambio, un golpecito se caería todo. El hierro es el que contiene el edificio y acá, esas fibras largas son como el hierro dentro de un edificio. Sin esas fibras largas, la célula no podría mantener su condición. Y esas fibras son las que se alimentan de la proteína. Sin proteína nosotros no podríamos contener la célula. Ups, aquí ya vamos con proteínas. Anteriormente, vitaminas y minerales. Vámonos a la siguiente. El orgánulo que procesa las moléculas creadas en la célula es el retículo endoplasmático. Es decir, todas las moléculas que se están creando dentro de la célula, de todo lo que absorbe, lo maneja el orgánulo. Y, sorpresa, el orgánulo depende de proteínas, minerales y vitaminas para contenerse. Luego, hay una forma de reciclaje de la célula. Hablemos de un sistema como un sistema digestivo, que es el que digiere todas las bacterias que invaden la célula y eliminan sustancias tóxicas. Estos hermosos complejos se llaman lisosomas y peroxisomas, que también necesitan proteínas, vitaminas, minerales y ahora ácidos grasos para contenerse ahí adentro. Luego, la hermosa mitocondria, la matriz de la célula, sin la cual la célula no podría tener vida. Las mitocondrias hacen la conversión de la energía desde las proteínas. Y también aquí sí. Más adelante vamos a ver que acá es donde entra un antioxidante. Uno solo. No pueden haber más. Sin embargo, cuando vemos el núcleo, que es el que dirige el crecimiento, la madurez, la división celular o la muerte,
El núcleo sí necesita tener protección externa de antioxidantes y en función de la célula que sea, acá sí el núcleo necesita protección. Por ejemplo, si es el núcleo de la célula del hígado o de cualquiera de los 3.000 trillones de células que tenemos, entre uno de los antioxidantes que necesita el glutatión. Si fuera específicamente hígado, riñón, páncreas, cerebro o en el caso del pulmón, acá específicamente nosotros necesitamos sí o sí tener superóxido dismutasa. ¿Por qué? Porque en todos estos elementos celulares hay introducción de sangre y ahí hay endotelio y todo lo que sea el endotelio, ahí tiene que haber superóxido dismutasa para que pueda sobrevivir. Y en el caso que fuera el corazón, ahí necesitamos catalasa. Fíjense, son las únicas células especializadas que necesitan esto. Y el resto de órganos, aquí es donde tenemos que poner atención. Vamos a ver cuando tengamos la epigenética. Luego, ¿quién hace la barrera para que los elementos entren o salgan? Es la membrana celular. Específicamente, afuera de la membrana celular se queda el NRF2. No lo necesita la célula dentro, porque dentro de la célula no debe haber NRF2, pero sorpresa, aquí tenemos que poner mucha atención en esto. Algunos crecimientos celulares, como los angiomas, como los angiofibromas, o como la célula endocancerosa, dentro, para poder mantener los telómeros largos de esta célula, hay NRF2. Ella necesita NRF2 para reproducirse y esta es una célula eterna. Esos tres que les acabo de hablar se llaman cáncer. Y si nosotros ingresamos a nuestro organismo NRF2, lo que estamos haciendo es alimentando ese cáncer. Cuidado con las aplicaciones de NRF2. De la casa que sea. Si metemos NRF2 y equivocadamente encontramos una de estas tres células, digámosle adiós a la persona porque en poquito tiempo se va a saturar de cáncer y se va a morir más rápido de lo que se pueda sanar. Y quienes crean las proteínas desde las instrucciones genéticas en las células son los ribosomas. Es decir, sin instrucción genética, los ribosomas no pueden crear proteínas de la materia prima que le estamos ingresando, por lo tanto, nuestra célula se puede morir. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Verdad que está importantísima la genética? Oigan, la genética es prácticamente lo más importante en nuestra célula porque somos génicos. Ahora veamos qué hace la epigenética. No estoy haciendo de menos la epigenética. Lo que estoy diciendo es, sin genética no hay epigenética. Es decir, sin célula, sin expresión génica, pues ¿para qué queremos la epigenética? Por eso es fundamental la genética. Ahí adentro en ese líquido gelatinoso que se llama citosol, que está compuesto por proteínas, minerales y vitaminas y otros elementos más antioxidantes que van a proteger el núcleo, en esa parte se van a agolpar todos los elementos que la célula va a utilizar, tanto como el mitocondrias, como el núcleo y todos los demás órganos. Debemos tener en mente que si nosotros estamos ingresando de más algunos elementos o de menos, acá va a haber un ambiente que va a darle la capacidad al núcleo y a las mitocondrias a tener un ambiente celular distinto del que fue diseñada genéticamente la célula y entonces se va a dar una expresión génica, es decir, va a empezar a actuar de una forma distinta. Se va a corromper y esa célula va a causar problemas. Y aquí es donde vienen los problemas de las enfermedades. ¿Por qué razón? Porque si tengo una deficiencia de una vitamina, un mineral o un ácido graso, puede ser una proteína, puede ser un carbohidrato, aquí se va a reflejar. Por eso es que en algunas células especializadas necesitamos un antioxidante específico para proteger desde la membrana nuclear y desde la membrana celular el hecho que la condición celular no se dé una expresión génica y nos volvamos un caos ahí adentro. Voy a detenerme un momentito acá y voy a explicar algo. ¿Por qué muchas personas toman mucho antioxidante y no pasa nada? Porque la célula está saturada de cualquier cosa que no funciona. Vámonos a la siguiente, el aparato de Golgi. ¿Qué hace el aparato de Golgi?
Todas las moléculas procesadas dentro de nuestra célula, el aparato de Golgi las saca, las excreta. Acá es donde nosotros tenemos dos funciones. La función alimenticia que va a través del sistema circulatorio y la función excretora que va a través de del sistema linfático. Algunos han procedido a mal llamar este proceso. Le dicen una crisis curativa. Mis amigos, aquí no hay ninguna crisis. Basta con conocer el sistema para decir, hay un problema porque tenemos una excreción de la célula de todas las moléculas procesadas. Los 3.000 trillones de células están excretando al sistema linfático y claro, se saturó. ¿Qué problemas va a dar? Dolor muscular, dolor de huesos, dolor de estómago, dolor de corazón, cuesta respirar, dolor de pecho, dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el sistema linfático está saturado. No debería haber pasado eso. ¿Por qué? Porque en principio nunca jamás pusimos atención qué necesitaba la célula. Le metimos lo que querramos meterle, pueden ser vitaminas, minerales, todos los 7 elementos que necesita la célula y la saturamos más de lo que estaba. Y ahora que el aparato de Golgi lo único que sabe es excretar y saca todo lo que no sirve y moléculas buenas y malas. Hay una intensiva condición de producción de radicales libres y se vuelve un completo caos. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Puede ser un día, 2 días, 3, una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, 3 años, no lo sé, dependiendo qué tanta toxicidad tenga la célula. Por eso algunas personas vienen conmigo y me dicen, mire, tenemos 6 meses de darle antioxidantes y en 6 meses no se le ha quitado el dolor de cabeza. Es que no conocen las células, señores. Si hubiéramos empezado con un análisis celular, hubiéramos ingresado a la célula lo que la célula necesita y jamás se hubiera dado ese problema. Luego, ¿quién convierte la energía desde los alimentos? Pues es la mitocondria. Acá también necesitamos protección celular. Acá es donde también necesitamos especializados antioxidantes para poder proteger el ambiente para que la energía que se produzca allá dentro del mitocondria sea exactamente lo que la célula necesita. Ni más ni menos. ¿Qué pasa cuando se da de más? La célula explota. Cuando se da de menos, la célula se revierte, se invierte y se muere, se suicida. Luego, allá adentro, en la membrana celular, aquí es bien importante poner atención porque esto es el concepto básico de lo que hace NRF2 en nuestra célula. Hay una barrera que se llama membrana celular. La membrana celular está compuesta por ácidos grasos, proteínas, y es una condición de un tejido largo que está protegiendo completamente todo lo que está dentro de la célula. Allá dentro de la célula no puede haber nada que no le sirva a la célula. Algunas veces la célula absorbe nutrientes de más o nutrientes de menos en función que vaya por el sistema circulatorio, pero en realidad no debe haber nada que no sea útil. Pero, por ejemplo, cuando metemos metales pesados, cuando metemos ácidos grasos, pero de alta capacidad, su estructura molecular es de grasas poliinsaturadas, es decir, la célula no la puede trabajar. Acá es donde tenemos el grave problema. La célula lo absorbe, ella no sabe que es una grasa de alto nivel estructural, ella solo sabe que es una grasa. Y cuando la excreta es donde empieza a haber graves problemas porque ya vienen radicales libres de alto nivel que más adelante vamos a darnos cuenta que convierten las venas, los vénulos, las arterias, las arteriolas, las convierte en aterosclerosis y esa aterosclerosis es causa de infartos cardíacos, de problemas medulares, de problemas de corazón, de pulmón, de arterias, del cerebro. Vamos a ver más adelante todo lo que causa esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya se dieron cuenta que ahorita ya estamos comprendiendo muy fundamentalmente qué es lo que hace la epigenética que se queda afuera. No puede entrar al ADN, no puede cambiar el ADN, no alimenta el ADN, no produce ninguna condición dentro de la célula, no convierte nada, solo sirve para donar un ion cuando un radical libre viene y la quiere afectar y de protección. Únicamente, no hay otra cosa que hagan los antioxidantes, no lo hay. Ahora miren qué es lo que hace la genética. ¿En qué casos vamos a utilizar la genética?
Cuando hay una enfermedad autoinmune, inicialmente, aquí pongo ejemplos como enfermedad Addison, celiaquía, dermatomiostosis, Hashimoto, esclerosis múltiple, miastenia grave, anemia perniciosa, artritis reactiva, artritis reumatoidea, síndrome de S. Jorgen, lupus eritematoso sistémico, diabetes tipo 1. Estos ejemplos para poder ver que estas enfermedades pueden ser causadas por nuestra propia inmunidad. Ahora imagínense ustedes, si nosotros no sabemos cómo tratar esa expresión génica que se dio, esa ya se dio, no podemos proteger a la célula cuando ya tiene esto de forma epigenética, si ya está dentro de la genética el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ingresar a la célula y empezar a reestructurar ese ADN que ya se disparó, que ya se activó, ya se dio esa expresión génica. Ahora con genética tenemos que venir y desactivar ese código genético. Acá es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque si nosotros aplicamos epigenética y casualmente una de estas enfermedades se creó por un concepto de que nuestra inmunidad, porque se corrompió, está atacando y nosotros aumentamos la potencia de la inmunidad, válgame Dios, estamos dañando más a la persona. Vámonos a las enfermedades crónico-degenerativas. Algunos de ustedes me van a decir, sí, nosotros hemos visto casos que se ha recuperado la persona. Ahorita explico qué es lo que está pasando ahí adentro. Las enfermedades crónico-degenerativas, recuérdenlo, ahorita estoy hablando específicamente de ya se dio una expresión génica, se activó un código genético, tenemos que entrar y bajar ese código genético. ¿Qué enfermedades crónico-degenerativas? Ejemplos pongo la miastenia, Alzheimer, demencia, artritis, asma, cáncer, enfermedad Crohn, fibrosis quística, diabetes tipo 2, epilepsia, enfermedades cardíacas, VIH, trastornos de cáncer, de carácter, esclerosis múltiple, Parkinson. Todas estas enfermedades que se dan crónico-degenerativas porque se expresó un elemento génico, tenemos la capacidad de regenerar desde la genética. Y enfermedades transmisibles o patógenas como SIDA, resfriado, ébola, el virus de papiloma humano, herpes genital, cualquier tipo de gripe o gripa, depende del país donde se hable, sarampión, COVID, varicela, herpes zóster, pueden ser decodificados desde la genética. Vámonos a la siguiente diapositiva. Miren qué interesante. ¿Qué puede ocasionar un trastorno autoinmunitario? Es decir, el sistema inmune ya se corrompió, ya no obedece para lo que fue diseñado y ahora está atacando el cuerpo. Puede destruir tejidos corporales, puede ser tejido normal de un órgano. Aquí voy a poner un alto. Si nosotros tenemos una persona que traiga un código génico que se pueda activar en un momento al cambiar su expresión génica, al cambiar su ambiente celular, hay estudios serios que dicen que si nosotros metemos en exceso NRF2 y glutatión por más de un año, el hígado se crece, no regresa y pierde su función. Hay cambios en el funcionamiento del órgano debido a toda una desestructuración de ADN. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Entrar con genética para poder botar esa condición de esa reestructuración, dar esa reestructuración de ADN. ¿Qué zonas afectan con frecuencia todo lo inmune? Vasos sanguíneos, tejidos conectivos, glándulas endocrinas como tiroides o páncreas, articulaciones, músculos, glóbulos rojos y la piel. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué hacen la epigenética? ¿Qué efectos debemos esperar de la epigenética sobre la célula? Aquí va una respuesta si ustedes me quieren preguntar. Oiga, Luis, pero nosotros hemos visto mejoras muy, muy buenas en las personas que están tomando antioxidantes. Claro que sí, claro. Ahorita les voy a dar la razón. Primero, los antioxidantes solamente protegen contra el ataque de radicales libres. Oigan, pero esto ya es una condición espectacular. ¿Por qué razón? Porque si se mueren 1 millón de células diarias y nuestro cuerpo está tratando de contener con mucha energía ese millón de células que se están muriendo, ahora,
Si ya está restaurada la protección celular, toda esa energía que el cuerpo necesitaba para mantener las células vivas, aunque no lo lograba, ahora se va a ir, por supuesto, a nuestras otras funciones. Claro, se va a restaurar la energía, nos vamos a sentir nuevos. A eso se le llama ralentización del envejecimiento. Es decir, estamos dándole más tiempo de vida programada a la célula. Ella no se va a suicidar. Si nosotros no hiciéramos esto del ingreso de los antioxidantes a nuestro cuerpo, se morirían día a día 1 millón de células y nuestra vida terminaría a los 65, 70 años, como suele pasar en muchas personas, algunas hasta incluso a los 52, 53 años les da un paro cardíaco. ¿Y qué? Porque la célula del corazón ya dejó de existir. Mejora el metabolismo. ¿Por qué razón? Porque cuando la célula ya está protegida, la membrana celular ya está fortalecida. Ingresaron algunos oxidantes dentro de la célula y se limpió todo el sistema interno metabólico. Entonces ahora la célula va a ser mucho más eficiente para hacer su metabolismo, es decir, transformar la energía, porque incluso algunos antioxidantes especializados entraron a la mitocondria y le dieron la capacidad de generar más energía. Entonces, ¿nos vamos a sentir con más energía? Claro que sí. ¿Vamos a detener el envejecimiento? Claro que sí. ¿Vamos a hacer que nosotros nos podamos en algún momento sentir mejor porque nuestra piel se mejoró? Claro que sí. Pero esto no es rejuvenecimiento. Aclarémoslo. Es que ya la energía que usaba nuestro cuerpo para proteger la célula lo hacía de muy mala manera porque no habían antioxidantes, ahora sí ya los hay. Por lo tanto, tiene que haber un efecto sustancial en energía. ¿Por qué? Porque pues ya no estamos usando esa energía. Y también debe haber una detención de la condición de envejecimiento. Incluso, de alguna manera, las personas se van a ver un poquito con el rostro un poquito mejor, se les van a ver mejor sus facciones. Claro, es que ya estaban enfermos, ahora ya no. Ahora ya se ven como se deberían ver. Y se le va a dar longevidad celular porque la célula ya va a estar protegida. Y ahora ya va a morir conforme esté diseñada su muerte y conforme la longitud de los telómeros le dé para ella vivir. Una vez se elimine la longitud telomérica, ella va a desaparecer. Vamos a la siguiente diapositiva. Si ustedes se dan cuenta, ya hay una diferencia, pero extraordinaria, entre la genética y la epigenética. Sin genética no hay nada. También se activan o desactivan los antioxidantes en función del NRF2, siempre y cuando se hayan ingresado a la célula, porque si no se ingresan a la célula los antioxidantes, la célula no puede producir nada. La célula solo absorbe y excreta, absorbe y excreta. Es igual que nosotros. Si nosotros no comemos, automáticamente no vamos a tener nada en el estómago. Si la célula no absorbe porque la sangre no lleva nada, pues no va a tener nada ella y va a empezarse a morir de hambre. La vamos a matar. Como ya dije, ralentiza el envejecimiento. Aquí es importante. Esto es lo máximo que hacen los antioxidantes. Blinda la célula, evitando contagio de enfermedades. ¿Por qué razón? Si nosotros logramos ingresar antes que un patógeno entre a nuestro organismo, los antioxidantes, ellos van a blindar la membrana celular. Recuerdan esa parte, ya no pueden entrar condiciones que no sean de ahí. Y si, por ejemplo, llega el COVID, va a pasar lo mismo que pasó conmigo. 2 veces he sido contagiado de COVID, pero yo solo soy portador y yo jamás sentí ningún síntoma. Lo que sí supe a través del hisopado es que sí tenía COVID, pero yo no sentí nada. Eso es exactamente lo que hace los antioxidantes. Blindan la célula para evitar que uno se contagie de enfermedades. Y hay unos elementos extraordinarios como Boswellia, que no necesita el sistema inmune. Por eso las personas que son autoinmunes, que tienen enfermedades autoinmunes, lo que hay que darles es Boswellia para que ella se encargue de los patógenos, para que no haya ningún contagio de enfermedad, virus, bacterias, esporas, levaduras, y que no se enferme el organismo sin necesidad del sistema inmune. Eso es espectacular. Esta parte es lo mejor que hace Boswellia, pero no es ningún antioxidante. Es una condición extra que se le pone en algunas aplicaciones a los medios de protección. Y esto es por lo que los antioxidantes debemos usarlos. Protección de radicales libres, y a través de la protección de los radicales libres, ahí adentro, a través de la formación de la energía en las mitocondrias, va a tener efecto porque el ambiente celular entonces ya va a ser un ambiente celular controlado, ya no va a afectar la epigenética. Básicamente para eso sirven, para que no afecte la epigenética.
Y entonces ya no va a haber una activación de la expresión génica, por lo tanto podemos estar tranquilos que cualquier condición que se pudo haber disparado ya no lo va a hacer. Pero, si ya se disparó, los antioxidantes no pueden hacer nada. Ellos no fueron diseñados para eso, ellos fueron diseñados para proteger, no para reestructurar ADN. Aquí es donde entra la genética. Vámonos a la siguiente diapositiva. Con esto termino mi plática y entonces si pudieras, por favor, nos regresamos hasta la segunda diapositiva. Hoy sí, con toda la libertad, voy a explicar la segunda diapositiva. Atrás, esa. Entonces, la respuesta a si usamos genética o epigenética, aquí viene, ya cae por su propio peso. Si nosotros tenemos una célula deficiente, mis amigos, tenemos que usar genética. Si nosotros tenemos una célula enferma, mis amigos, tenemos que usar genética. No hay otra. No hay otra alternativa. Imposible, no la hay. Pero si está siendo dañada la célula por radicales libres y queremos evitar una expresión génica diferente a lo que vino diseñado en nuestro sistema de ADN, ahí es donde tenemos que usar la epigenética. Es decir, 2 de 3 usan genética y 1 de 3 usa epigenética. Pero si lo genético está dañado, mis amigos, pueden meter toneladas de antioxidantes que no se va a poder cambiar porque ya fue activado un gen ahí adentro de nosotros. Por lo tanto, la genética es la base de nuestra célula. Sin una buena genética, nuestra célula está perdida. Si no, pregúntenles a los niñitos que nacieron con un cáncer en el hígado. ¿Por qué nacieron con cáncer en el hígado? Porque hubo una expresión génica que o daba cáncer en el hígado, o eran autistas, o eran genios. Cualquiera de las tres. Es el mismo gen exacerbado o minimizado. Si es autista, se minimizó. Pero si se exacerbó y se sacó la lotería genética, pudo haber sido o genio o cáncer de hígado. Esas son las únicas 3 opciones que hay. Y si nosotros queremos curar eso y queremos, por ejemplo, usar la epigenética, no se puede, porque ya el gen vino activo. ¿Qué tenemos que usar? Genética, pura genética. Y así como eso están las enfermedades autoinmunes, las enfermedades crónico-degenerativas que son causadas por expresión génica ya dada, sin que nosotros hayamos hecho caso de la epigenética, y todas aquellas enfermedades transmisibles que ya estén dentro de nuestro organismo. Por ejemplo, que hubo alguien que le dio COVID, no había empezado a tomar antioxidantes, ya los antioxidantes no le van a servir porque ellos solo sirven para proteger, no para corregir. Aquí es donde entramos con la genética. Y para último, para que quede clarísimo, la epigenética es todo lo exterior que puede hacer una expresión génica, básicamente. Ya expliqué por qué las personas se sienten bien, hasta se ven más rejuvenecidas, dejaron de envejecerse, detuvo el envejecimiento, se dio la longevidad celular, pero eso no significa que se esté rejuveneciendo. No, eso no es rejuvenecer. Ahora explico así brevemente qué es rejuvenecer. Rejuvenecer es alargar los telómeros y que la célula viva mucho más para lo que fue diseñada para vivir. No puede haber más tiempo de vida de la célula porque no fue diseñada para vivir más tiempo. Si lo vemos desde la epigenética, pero si actuamos genéticamente, sí le podemos dar mucha más vida y aquí sí se rejuvenece. Muchas gracias por haber escuchado esta plática. Yo espero haber sido muy claro. Vamos a parar